especialista en género Paula Palacio. Participan de la mesa Natalia Cisterna, quien es doctora en literatura, con mención en literatura latinoamericana y chilena, especializada en áreas de literatura latinoamericana contemporánea, literatura de mujeres latinoamericanas y en teoría crítica latinoamericana. Participan también de la mesa Karen Muñoz, quien es licenciada en letras y candidata a magíster en género y culturas latinoamericanas de la Universidad de Chile. Y finalmente participan de la mesa Ana María Baeza, quien es profesora del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile, especialista en áreas de poesía latinoamericana y estudios de género. Invitamos entonces a pasar a la expositora. Muy buenos días. En realidad traía la presentación de las tres expositoras, así que no voy a ser redundante en ello. Me toca dar los tiempos, después abrir las preguntas, esos temas más logísticos. Bueno, estoy muy contenta de estar hoy día acá, aprendiendo junto con todas y todos. Esta primera mesa se denomina Literatura de Mujeres explorando otras posibilidades, ¿cierto? Y en definitiva, durante estos 2 días nos preguntaremos cuáles son esas otras posibilidades y creo que construiremos colectivamente ciertas respuestas provisorias siempre y buscaremos experiencias, ¿no es cierto? Si ustedes ven el programa, es bien diverso, bien múltiple y heterogéneo. Y buscaremos estas respuestas, ¿no es cierto? Y probablemente nos vayamos con más interrogantes y no respuestas cerradas, y eso es bueno, creo. Hablar de literatura de mujeres en el ámbito de la producción, de escritura, provoca en muchas una profunda molestia, ¿eh? A lo largo de estos años que he estado en espacios como este, en la discusión sobre por qué esto del espacio cerrado o de una categoría si no se habla de escritura de hombres, por qué hay un desajuste que yo creo que es súper productivo para abrir el debate hoy día. Entonces, este encuentro se sitúa en medio de esta tensión o desajuste, creo yo, y bueno, las tres expositoras, cada una desde sus investigaciones, yo creo que hay aquí una cierta línea de continuidad en la diversidad, ¿no? Son distintas autoras, las que han investigado distintas épocas dentro del siglo XX, pero yo creo que su exposición intuyo que nos van a permitir profundizar un poco en esta primera entrada, más teórica quizás, pero este espacio también pretende ser un desborde del mundo académico, o sea, intenta eso, ¿no? A la vez tender los puentes, pero a la vez salirse un poco de ahí, a pesar de que aquí la arquitectura tiende a reproducir estos patrones de distancia entre el saber y el supuesto no saber, pero tratemos de alguna manera de romper ese frío, creo. Bueno, partimos entonces con Natalia Cisterna. Tenemos 15 minutos cada una para exponer más o menos y después abrimos la conversación. Voy a tratar de ser breve. Antes que nada quiero agradecer a las organizadoras, a Carlas, por la gentileza en invitarme, a ti también, Patricia. Para mí es muy grato estar en este lugar, es muy grato también encontrarme con Gilda, que es una gran amiga y colega. Siempre nos encontramos en esta instancia, yo siempre entro atrasada y la encuentro leyendo al revés, y nos da risa, ¿no? Sí, yo soy la que llega atrás. Sí.
Bueno, lo que a mí me interesa, siempre me ha interesado la escritura de mujeres, pero en lo que estoy ahora más abocada es precisamente en los campos culturales, cómo los campos culturales se comportan en la modernidad, en las sociedades modernas, con respecto a la escritura de mujeres, con respecto a la irrupción de autoras, ¿no? Estas figuras nuevas, anómalas dentro de campos letrados eminentemente masculinos, ¿no? En donde son los varones, digamos, los que articulan y llevan a cabo los procesos de legitimación autorial, escritural, estético e intelectuales. Entonces me interesa mucho cómo se despliegan, cuáles son las estrategias que estos campos intelectuales utilizan, sobre todo en la modernidad, para leer e interpretar hasta estos fenómenos nuevos, ¿no? Estos seres anómalos, digamos, mujeres escribiendo, mujeres desarrollando escritura. Considero que una etapa es particularmente interesante en Latinoamérica para analizar esto en la primera mitad del siglo XX, así me voy a tener en ese periodo, porque precisamente el momento en que los procesos modernizadores permiten la irrupción de mujeres en los espacios públicos, en los espacios laborales, espacios educacionales, espacios culturales, ¿no? Y es el momento precisamente en el que se empiezan a ensayar, ¿no? Toda la estrategia de definición, lectura e interpretación de la escritura de mujeres por parte de los campos intelectuales. Y en eso me quiero detener en un caso, que es el caso de Marta Brunet. Y para no retrasar mucho, voy a leer, ¿no? El episodio ha sido tantas veces relatado que ya se ha hecho parte del anecdotario de la historia literaria chilena. A inicios de la década del 20, una joven y desconocida escritora llamada Marta Brunet envió una carta al crítico Hernán Díaz Arrieta, conocido como Alone. En la carta, la joven se presenta como poeta y adjunta unos versos para que sean considerados por el crítico. La respuesta de Alone es breve. Los poemas son malos, le dice, pero la carta es muy buena. Fin de cita. Inmediatamente le consulta si escribe prosa literaria. Brunet manda otra carta, pero esta vez con un manuscrito de una novela inédita, titulada Montaña Adentro. A vuelta de correo, Brunet recibe la siguiente respuesta de Alone. Cito: dan ganas de echar a vuelo las campanas cuando nace un escritor de la talla de Marta Brunet. Fin de cita. Hasta ahí llega la parte más conocida del nacimiento literario de Marta Brunet, una de las escritoras chilenas más prolíficas, destacada y reconocida en el medio literario local de la primera mitad del siglo XX. Ahora bien, esta anécdota tiene un segundo capítulo, menos conocido. En este capítulo, Alone deja su entusiasmo para dar paso a la sospecha de estar siendo víctima de un engaño, de un fraude. Para Alone algo estaba raro. Esta novela no parecía estar escrita por una mujer. Cabía la posibilidad que tal vez una talentosa traductora hubiera trasladado al español un relato producido por un notable y desconocido escritor extranjero. Corrió entonces con el manuscrito hasta la casa del escritor Pedro Prado, referente intelectual y literario de su época. En una torre ubicada en la casa de este autor, ¿no?, desde donde se podía ver buena parte de Santiago, Prado leyó el manuscrito. Más atrás y en silencio esperó con paciencia Alone el veredicto del escritor. Por suerte para la literatura chilena, Pedro Prado habló con sabiduría. La novela no era un plagio. Alone y Prado coincidieron también en otro punto. El manuscrito superaba los productos anteriores de la literatura regionalista nacional. Esta anécdota nos permite ver a escala un fenómeno social nuevo, el de un campo cultural tradicionalmente androcéntrico que se ve obligado a asumir la activa presencia de la mujer en la escena artística y literaria. Es necesario entender este campo intelectual como un ámbito complejo, cuyos autores y críticos elaboraron sofisticadas estrategias de reconocimiento y valorización de las obras, estrategias que no estuvieron ajenas a las matrices ideológicas de su tiempo, incluyendo obviamente los discursos de género dominantes, y que en muchos aspectos se valieron de estas matrices para poder legitimar o desechar ciertas producciones simbólicas. No estamos entonces frente a un espacio intelectual homogéneo que rechazó de plano toda la escritura de mujeres. Tampoco estamos ante escritoras que escribieron fuera de la frontera de los campos culturales, desconociendo totalmente las normas que lo organizaban. El campo cultural de aquellos años se disponía más bien como un mapa de fuerza, cuyos agentes interpretaron los discursos sociales y culturales de su tiempo para posicionarse y alcanzar el reconocimiento de sus pares. Un ejemplo de esto último es el rol que asume Alone
con respecto a Marta Brunet. En el Chile de inicio de siglo, una mujer estaba anclada a una red familiar en donde los varones, padre, hermano, marido, se constituían como figuras estructurantes y articuladoras del sujeto femenino. Alone, leyendo muy bien este contexto, se autoasigna el rol de padre cultural de Brunet. En este marco se entiende la necesidad del crítico de contar en más de una ocasión cómo la descubrió, cómo a pesar de sus vacilaciones iniciales logró ver en ella un talento. La misma Brunet participó en alguna medida de esta relación, no porque realmente creyera en ella, sino porque le era útil. Como bien señala Darcy Dorr, Brunet era sin duda una autora empoderada, pero hay que entender que para muchas escritoras de inicio de siglo, este empoderamiento implicó un trabajo de alianzas con ciertos varones reconocidos en el medio intelectual que facilitaban el ingreso a las redes culturales. Ahora bien, el ejercicio de validación letrada que experimentó el manuscrito de Marta Brunet por parte de Alone y Prado no fue un hecho anómalo y meramente anecdótico. En efecto, tal episodio se enmarcó dentro de un proceso de recepción mayor destinado a evaluar y normar los discursos provenientes de sectores tradicionalmente marginados del uso de la palabra escrita. Ángel Rama, en su clásico libro La ciudad letrada, señala que en Latinoamérica, desde la segunda mitad del siglo XIX, tiene lugar un significativo aumento de la alfabetización. Esta democratización en el uso de la letra tendrá, entre otras consecuencias, la reacción de los grupos de poder que habían hasta entonces hegemonizado la escritura. Estos grupos, denominados por Rama como la ciudad letrada, en principio rechazaron las producciones discursivas de los nuevos sectores, pero con el paso del tiempo tuvieron que aceptar una realidad evidente. La escritura ya no era de su exclusiva propiedad. El estudio de Ángel Rama destaca, en tal sentido, la impresionante capacidad de adaptación de la ciudad letrada frente a estos cambios históricos que amenazaban su supervivencia, aceptando bajo ciertas condiciones la presencia de estos nuevos actores ilustrados. La ciudad letrada no renuncia a su rol de normar las producciones escriturales. Bajo su estricta mirada, las nuevas obras fueron seleccionadas, revisadas y ordenadas según criterios específicos. A principios de la década del 20, cuando Alone recibe el manuscrito de Brunet, los criterios que primaban en la narrativa seguían las directrices del criollismo. Sin embargo, en medio de la renovación de la poesía que acusaba el impacto modernizador de las vanguardias, la narrativa, para muchos autores y críticos, como Alone y Prado, se estaba quedando atrás. Pocos años después, el descontento con el carácter documental de la literatura regionalista estallaría en una serie de polémicas en Latinoamérica, la que tendrá como contraparte autores y obras vanguardistas. De acuerdo a lo anterior, 1923, año en que tiene lugar la lectura del manuscrito de Brunet, se presenta como un momento de transición para las letras nacionales, en el que ya muchos vislumbran nuevos aires en la narrativa chilena, puesto que si bien el criollismo no estaba precisamente en retirada, tampoco eran escasos los autores y críticos que anhelaban una prosa literaria que apuntaba a representar en toda su complejidad las subjetividades características de una sociedad moderna. Es en este contexto en el que hay que entender la operación de validación que realiza Alone y Prado sobre Montaña Adentro. La novela de Brunet no aparecía como un cambio radical a la escena literaria criollista, pero tampoco pertenecía del todo a dicha escena. Así, para la ciudad letrada, representada en estos dos intelectuales, Montaña Adentro venía convenientemente a significar necesarios aires de renovación dentro de los moldes de una escuela literaria algo anquilosada. En palabras de Alone, en Montaña Adentro, cito, otro ritmo nacía y otro arte, una visión nueva, fin de cita, pero enmarcada en una habla, cito, genuinamente castellana, fin de cita, arrebatada de lo más profundo de nuestro ser nacional, arraigado en el espacio rural. En definitiva, la ciudad letrada hacía bien su tarea. Una modificación abrupta,
En definitiva, la ciudad letrada hacía bien su tarea, como lo venía haciendo desde el siglo XIX, reconocer y acoger las rupturas sin promover una modificación abrupta del cambio literario. Montaña Adentro fue leída así como un puente necesario para la historia literaria nacional, un puente que venía a unir de modo efectivo la tradición y el cambio. En definitiva, para esta crítica, la innovación literaria de Brunet era del todo conveniente, se amoldaba a ese cambio paulatino, reposado, sin estridencia que ellos buscaban en las letras locales. Así como la letrada santiaguina clasificó a Brunet y a su primera novela en una etapa de la historia literaria chilena que correspondía a lo que se entendía como la necesaria transformación de las letras criollistas, también se preocupó de explicar lo que, en el marco de una cultura letrada androcéntrica, aparecía como una contradicción, es decir, que una mujer se posicionara con soltura de un género canónico y además innovara en las normas literarias vigentes. Al respecto, la crítica rápidamente identificó en la narrativa de Brunet rasgos masculinos. El mismo Alone recuerda que al leer por primera vez la novela, las páginas le mostraron un lenguaje, cito, no muy femenino, demasiado lógico, fin de cita. La crítica posterior siguió con este discurso, destacando su prosa articulada en imágenes precisas y voces castizas y firmes, despojada de esos excesos retóricos tan propios de las mujeres. Carlos Silva Vildósola se refiere en 1923 a Brunet en estos términos. Cito, este es un escritor, no una escritora, aunque sea una dama, fin de cita. Para poder entender este travestismo impuesto por los críticos a la escritura de Brunet, es necesario hacerse cargo de lo que significa para un campo cultural tradicionalmente masculino la presencia cada vez más masiva de escritoras que entienden su oficio como parte importante de su desarrollo como sujeto. En el seno de los procesos modernizadores que desde fines del siglo XIX afectaban a las ciudades latinoamericanas, la mujer se hizo cada vez más protagonista de la esfera pública. Su incorporación masiva al trabajo asalariado y a los sistemas de educación pública, secundaria, técnica y universitaria hizo muchas de ellas replantearse los mandatos sociales con respecto a su género sexual. Es en este contexto en donde tiene lugar la emergencia de las autoras profesionales. Atrás quedaban los días de una escritura femenina ocasional, surgida en las horas de ocio, producto de una inquietud momentánea que no contaba con mayores estímulos para que se transformara en una obligación de tiempo completo. Las escritoras de las primeras décadas del siglo XX entienden que su escritura literaria podía perfeccionarse y para ello le dedican horas importantes de trabajo. Asimismo, crece su participación en todo tipo de instancias que benefician su desarrollo creativo y les permite una notoriedad pública. Me refiero a la asistencia a concursos literarios, envío de originales a revistas, diarios y semanarios, y el establecimiento de contacto con figuras prominentes de los campos intelectuales y creativos locales. En este nuevo escenario cultural, la crítica tuvo que hacerse cargo de la activa presencia de las autoras profesionales. Sin embargo, esto no significó el reconocimiento de la profesionalización de la actividad literaria llevada a cabo por las mujeres. Generalmente, cuando se estaba frente a productos que cumplían las expectativas de la recepción especializada, como lo fue Montaña Adentro, se apuntaba al carácter excepcional de los mismos. Autoras como Gabriela Mistral, María Luisa Bombal y la misma Brunet, entre otras, se presentaban como talentos inusuales y extraños, obviando con ello el arduo y sistemático trabajo creativo e intelectual que estaba detrás del producto literario. Reconocer la profesionalización de la escritora significaba asumir que el género femenino no solo podía elaborar representaciones simbólicas, sino también podía instalarse en la esfera pública de manera autónoma, con sus propios discursos estéticos. Lo excepcional, en cambio, aparecía como una especie de fenómeno, un desvío a las directrices naturales, y que por tanto no tenía por qué convertirse en una norma. En definitiva, lo excepcional confirmaba la regla. Las mujeres no estaban naturalmente capacitadas para llevar a cabo tareas intelectuales y creativas, y por lo mismo no podían instalarse con propiedad en la esfera pública. El carácter excepcional que tuvo para cierta crítica la literatura de mujeres se leyó en términos de una suerte de masculinización de su escritura.
Al respecto, Raúl Silva Castro dirá en 1935 sobre Mistral lo siguiente: escribe con rudeza masculina y más aún que se muestra en la descripción de sus amores animada de un carácter de hombre. Fin de cita. La crítica entendía así que una autora excepcional era aquella que tenía capacidades artísticas reservadas al género masculino. Entiéndase por esta habilidades intelectuales que se traducirían en discursos coherentes y con propuestas estéticas claras. De acuerdo a lo anterior, Brunet fue leída en códigos viriles porque ideológicamente era más conveniente obviar la profesionalización del trabajo literario femenino y atribuir los productos sobresalientes de dicho trabajo a un raro caso de masculinización escritural, asumiendo que en ello que toda renovación artística femenina pasaba por curiosos atributos de adopción de habilidades estéticas propias de los varones, ¿no? Y no a los cambios culturales que habían obligado a las mujeres a posicionarse en el campo letrado a través de un trabajo sistemático. ¿Cuánto tengo? Poco. Cierro. Ya, bueno. En el marco de la elaboración de la primera edición crítica a la obra narrativa completa de Brunet, hace un tiempo tuve la oportunidad en mis manos de leer el manuscrito original de Montaña Adentro. El mismo manuscrito que leyeron Prado y Alone, ¿no? Me llamó la atención, por ejemplo, ciertas cosas que no fueron reparadas por Alone y no tenían por qué serlo, porque él se estaba fijando precisamente si el manuscrito era auténtico o no, supuestamente, ¿no? Me llamó la atención la cubierta floreada con la que forraba las tapas de las Brunet, cubierta desgastada por los años, pero que evidenciaba el cuidado trato que Marta Brunet daba a su material escritural. Reparé también en la regularidad de su letra, que Alone definió como patas de moscas y que a mí me pareció extremadamente uniforme y ordenada, con una inclinación a alargar la barra horizontal de la T, y como si fuera una pincelada. En cuanto a las correcciones, estas eran pocas y prolijas. Tales detalles formales me llevaron a pensar que estaba frente a una escritora cuidadosa, profundamente disciplinada y en ocasiones obsesiva con su material. Esta impresión que me causó la observación del manuscrito de Montaña Adentro, de alguna manera ya se había ido fraguando en mi revisión a las distintas ediciones que en vida se publicaron sobre su obra narrativa. Al comparar las diversas versiones de sus textos, pude constatar que Marta Brunet nunca estuvo del todo conforme con su obra, una vez impresas. La autora volvió sobre sus relatos, eliminando párrafos, corrigiendo otros, cambiando verbos, sustantivos y agregando epígrafes. La revisión del manuscrito del 22 de Montaña Adentro no hacía más que confirmar que estaba frente a una autora que entendía profesionalmente su trabajo literario. El cuaderno de 1922 me aportaba, además, un dato importante: el profesionalismo de Marta Brunet era una cualidad presente desde sus inicios. Así, cuando Alone y Prado revisaban con lupa Montaña Adentro para descubrir un posible fraude o bien los ripios escriturales de una joven algo adelantada en las letras, pero novata al fin en el oficio literario, no estaban sino frente a la primera obra de una autora con plena conciencia que la literatura era producto en gran parte del trabajo meticuloso. La entrevista de Marta Brunet a la revista Zigzag del año 61, en donde recuerda su actividad cultural en Chillán, al momento de escribirle por primera vez a Alone, revela que la joven no era ninguna principiante en el mundo de las letras. Cito el pasaje de esta entrevista y con ello concluyo. Dice Marta Brunet: teníamos en Chillán una especie de ateneo sumamente local, pero en el cual militaban muchachos que habrían de jugar más tarde papeles bastante honrosos en diversas faenas. Éramos tan entusiastas que fundamos una editorial, cuyo primer volumen fue un librito de versos de un amigo mío, llamado Absalón Baltasar, ¿no? Este librito de versos es el librito que primeramente envía Brunet a Alone y que Alone derechamente rechaza, por malo, ¿no? Este famoso poeta Absalón Baltasar nunca más se supo nada de él. Generosamente Brunet envía este texto y no envía su propio manuscrito, que era mucho más elaborado, el manuscrito de Montaña Adentro. Esto da cuenta de algún modo que Marta Brunet ya se manejaba en los códigos de los campos culturales, en donde había una clara influencia de los varones, ¿no? Ella sabía que para poder sobrevivir en esos espacios culturales había que transar y había que ceder y que había que establecer alianzas con sus pares varones, aunque estos pares no fueran
lo talentoso y no tuviera las competencias estéticas escriturales que ella tenía. En ese sentido, cuando ella le escribe a Lone, la primera vez mandándole sus textos, sus poemas, evidentemente está entendiendo los códigos de relación que se tejían dentro de los campos culturales masculinos, ¿no? Ella, siendo joven, sabía perfectamente a quién tenía que dirigirse, en qué lenguaje tenía que dirigirse, y este tipo de códigos los siguió manejando durante toda su vida literaria, ¿no? Fue la manera, digamos, como Marta Brunet pudo tener una visibilidad y pudo ser publicada, editada en la escena cultural literaria de aquellos años. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por tu acuciosa indagación y compartir tu investigación. La ponencia se denominaba Escritura de Mujeres y Campo Cultural, definición de autoría Marta Brunet, ¿no es cierto? Ahora damos paso a Karen Muñoz. El tema abordado es el tránsito entre lo privado y lo público a través de la poeta Estela Díaz, ¿o no? No. Ah, ya, bueno, estoy mal informada entonces. Hubo un cambio, no. Ah, ya, pero bueno, un cambio. ella se autopresenta. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, buenos días. Quisiera dar las gracias por la invitación a este seminario, a Paola y a Carla, bueno, y a todas las organizadoras. Sí, efectivamente iba a presentar un trabajo sobre Estela Díaz Barín y su poema La Casa, que me parecía muy atingente para hablar, ¿cierto?, del espacio en el que escriben las mujeres o en el que han escrito, este espacio privado en el que han escrito durante siglos. Sin embargo, aunque lo voy a mencionar, he cambiado un poco el título y haciendo público en lo privado se llama La construcción de sujeto femenino para un proceso de canonización inclusivo y latinoamericano o latinoamericanizante. Esto debido a la invitación que se hace, ¿cierto?, a dar una mirada más reflexiva acerca de lo que es o no un canon. Bueno, para empezar, quisiera aclarar que lo que conocemos como literatura desde una perspectiva lingüística es una serie de textos válidos exclusivamente por rasgos verbales, artísticos, ahistóricos y universales. Pero sin embargo, desde una mirada o una concepción más semiótica, sería un conjunto de textos con ciertas características formales, estilísticas y temáticas que son canonizados, perdón, que son canonizados como literatura, digamos, mediante procesos socioculturales. Estos procesos, que son principalmente de discriminación, selección y exclusión de textos, configuran una nómina de autores que serán utilizados en las sociedades, en la educación principalmente, pero también en la industria cultural. Desde esta perspectiva, siento que nacen preguntas atingentes, ¿cierto?, y que tienen que ver qué, cómo, dónde, para qué y quiénes, ¿cierto?, son las personas que delimitan estos tipos de discursos. Con respecto a eso, hay varios autores que han estudiado un poco la canonización de los textos literarios, como Bourdieu o Mignolo, entre otros muchos, y ellos confluyen todos en una idea clara, y que es que el canon debiese ser un espejo que refleje la ideología de una identidad nacional, basándose principalmente, ¿cierto?, en la lengua propia de la nación. En Chile, los conceptos que han definido el canon literario han sido principalmente y fundamentalmente europeos y españoles, siempre desde sus inicios, ¿cierto? Es por esto que el discurso literario chileno está orientado a una estética, a una homogeneización y a una universalidad del texto literario por sobre todas las otras cualidades que pudiese tener. Y esto es importante porque pienso que desde aquí esto ha permitido que se deje de lado escrituras como otros tipos de literatura, quizás que no sean incluidas, como la indígena o justamente la literatura de mujeres, ¿ya? Y otras varias, digamos, literatura de inmigrantes, qué sé yo, un montón que podríamos nombrar ahora y que han sido calificadas como subliterarias.
a pesar, ¿cierto?, de que en Chile han habido intentos por valorizar las literaturas que he mencionado, como la indígena, en movimientos grandes, ¿cierto?, como el criollismo y también el mundo novismo, o la misma sociedad literaria que funda Las Tarrias en 1842 y que llama principalmente a romper con el canon establecido español. Sin embargo, siento, bueno, no siento, es palpable que la literatura de las mujeres sigue excluida de esos intentos. Para volver un poco a la idea de estos autores que confluyen en que el canon sería un espejo que represente la ideología de un país como identidad, me gustaría detenerme en esto antes de pensar quizás en qué es el canon nuestro, y detenerme en pensar en qué es la identidad, y específicamente en cómo se construye una identidad femenina en Chile, que es, digamos, lo que nos invita a pensar este seminario. Como primera cosa, para construir el sujeto femenino literario nacional, debemos plantearnos estas limitaciones a las que yo hacía alusión en el título, entre lo público y lo privado. Me parece que ha sido este espacio privado el que ha definido en cierta medida la conducta de las mujeres por siglos, y desde ahí hemos abordado nuestras relaciones sociales y también hemos proyectado nuestro modelo de identidad femenina, es decir, ha sido el espacio desde el cual nos hemos construido y constituido como mujeres y como sujetos, ¿cierto? Nuestra formación de identidad femenina ha estado marcada por una fuerte diferencia social sexual que, como diría Bourdieu, se ha inculcado desde muy temprana edad de manera natural y desde una base familiar, desde el juego y desde el lenguaje. Estos mecanismos se han visto reforzados fuera del espacio privado, es decir, desde el espacio público, por los colegios, la Iglesia y el mismo Estado. Estos han sido los encargados de perpetuar y reafirmar estas diferencias, tanto sexogenéricas como también espaciales. Esta violencia simbólica ha permitido que las mujeres seamos desplazadas a lo privado, dejándonos sin participación en los temas formadores de una sociedad, en los que está incluida, ¿cierto?, la literatura. Sin embargo, y a pesar de esto, de este desplazamiento a lo privado, las mujeres han levantado su voz, y una de las estrategias más usadas ha sido la literatura. La carta en sus inicios, ¿cierto? Pensemos en Sor Juana, por ejemplo, o la biografía, pero también ha estado presente en la poesía y la narrativa, por nombrar algunas, solo algunas, porque podrían ser muchas más. Está Gabriela Mistral, María Luisa Bombal, Marta Brunet, Estela Díaz Barín, qué sé yo. Entonces, ¿cómo plantearnos una canonización literaria femenina si la propia identidad femenina no ha estado considerada dentro de las estrategias canonizadoras en los procesos socioculturales chilenos y latinoamericanos? Por eso, más que nada, hoy he querido reflexionar o invitarlos, ¿cierto?, a una reflexión para repensar, revisar y releer nuestra literatura femenina nacional y también continental, a fin de dar una vuelta de tuerca que hace falta para crear un proceso de canonización inclusivo, tanto en la literatura femenina como en la literatura popular, en la marginal, ¿cierto? Y hacer un llamado a esta revuelta de la que escribe Julia Kristeva, para poder, en definitiva, desde la identidad de sujeto femenino, nacional o continental, desde nuestra propia base, crear, quizás desde ahí recién pensar en qué sería un canon, ¿no? Un canon mucho más inclusivo. No más, inclusivo, porque no sé si hay más o menos. Eso. Bueno. Gracias, Karen. Y bueno, ahora nuestra última expositora de la mesa, que es Ana María Baeza, escritora, docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y bueno, también tenía yo el título errado. Yo pensé que Ana María iba a hablar de las identidades femeninas de las mujeres decimistas y poetas en los años 20. No obstante, su reflexión también como mesa inaugural del encuentro es más amplia y va a hacer un recorrido teórico
por la pregunta sobre las escrituras diferentes o diferentes. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un título un poco ambicioso el de mi ponencia, hacer un recorrido teórico en 15 minutos. Es un poco difícil, pero en realidad lo que quiero no es hacer una clase, ¿verdad?, sobre las distintas teorías y los distintos enfoques, sino sobre todo poner el énfasis en las preguntas que se han planteado las distintas teóricas y los distintos teóricos, que no somos solo mujeres, sobre esta pregunta que está en el título de este encuentro, que es la pregunta sobre la diferencia. El encuentro, ¿no es cierto?, es escritura de mujeres, otra manera de narrar, ¿verdad?, entre signos de interrogación. Y esta pregunta, ¿verdad?, ha rodeado el pensamiento de las mujeres escritoras y también de la reflexión acerca de la literatura desde el feminismo, desde principios de siglo, desde su gestación, ¿no es cierto? O sea, también quería ligar esta pregunta, esta inquietud, observar primero que es impresionante cómo es una pregunta que por una parte nos estamos haciendo una y otra vez, ¿no es cierto?, a pesar de que ya ha pasado más o menos más de un siglo de reflexión teórica. Sin embargo, la pregunta todavía está. Y creo que está porque, por una parte, es la pregunta vital que tiene que ver con nuestra identidad como mujeres. O sea, la pregunta sobre si existe una diferencia en cómo narran las mujeres o cómo escriben las mujeres también es una pregunta acerca de la diferencia y la identidad femenina. Y la identidad no solamente es una reflexión teórica que uno haga en clase o escribiendo o qué sé yo, sino que es una necesidad vital. Es parte, ¿no es cierto?, de los derechos humanos de segunda generación, como han sido llamados, ¿verdad?, de todas las personas. Es nuestra necesidad probablemente como lectoras de encontrarnos en un texto, es nuestra necesidad como mujeres de encontrarnos en el conocimiento, es una necesidad como mujeres estudiantes, por ejemplo, de literatura, ¿verdad?, de encontrarnos en el currículum que el profesor o la profesora nos enseña, en los textos que nos enseñan, y en ese sentido es parte del canon, ¿no es cierto? Podríamos hablar, por ejemplo, como una de las expresiones del canon, ¿qué es lo que está en los programas de literatura? ¿Por qué las mujeres todavía no están en los programas de literatura? Y entonces por eso es que la pregunta sigue teniendo vigencia. Y por otro lado, también recogiendo lo que dice Paula, al principio de la mesa, ¿no es cierto?, en contraste con esta insistencia sobre esta pregunta, esta molestia que también nos encontramos insistentemente acerca de por qué tenemos que pensar en una especificidad acerca de la escritura de mujeres, por qué tendríamos que ser un gesto aparte, por qué existiría un campo específico de mujeres y no de hombres. Y a pesar de que la reflexión teórica es riquísima y tiene, como les digo, más de un siglo de desarrollo, creo que la respuesta finalmente es bastante simple. Es decir, la literatura masculina es la literatura acerca de la que se ha reflexionado toda la vida y sin ninguna necesidad de poner, en cuestión el tema de que es masculina, porque es como la literatura universal con respecto a la literatura latinoamericana, ¿no es cierto? La especificidad tiene que ver con una posición de marginalidad con respecto al poder, no es, diría, más allá de una cuestión como esencial, ¿no es cierto?, que también es válido de buscar, me parece. Entonces creo que esta pregunta sobre la otredad de la escritura femenina es importante porque tiene que ver con la identidad, es importante porque tiene que ver con nuestra pregunta sobre el canon y por lo tanto con respecto a la pregunta sobre la marginalidad.
Y con respecto a la pregunta de ¿deberíamos aspirar a ocupar lugares más institucionales, lugares más cercanos al poder en relación con la escritura, o deberíamos mantenernos en las posiciones marginales? A lo mejor esa es como nuestra misión en la vida. Entonces, también creo que es importante, o sea, la reflexión teórica existe, es muy contundente. A mí me gustaría, porque me pasa, o sea, verdaderamente me encuentro con mis estudiantes, varones, ¿no es cierto?, muchas veces me dicen, pero ¿por qué tenemos que estudiar este aspecto de género en la Gabriela Mistral, por ejemplo? ¿Por qué no es igual de importante que ella haya sido provinciana? Entonces, efectivamente, existe esta molestia. Pero yo creo que devolvería la pregunta y les preguntaría entonces a los molestos, digamos, ¿por qué a ustedes les molesta? O sea, que finalmente creo que esa es la pregunta pertinente. Y a ver si es que pueden responder en términos teóricos por qué les molesta, por qué es inadecuado, y con la profundidad, ¿no es cierto?, y el nivel de desarrollo que ha desarrollado la crítica feminista para responder acerca de la especificidad. Entonces, dicho esto, quiero hacer algunos, o sea, en realidad no es que vaya a hacer un recorrido teórico, sino que lo que quiero es detenerme en algunos hitos que tienen que ver con ciertas preguntas que creo que todavía flotan y que son importantes por las preguntas y por cierto que a partir de esos desarrollos ha ido creciendo el conocimiento. En primer lugar, la pregunta que se plantearon las feministas anglosajonas, como Patricia Spacks, por ejemplo, que en 1979 escribe un libro que se llama The Feminine Imagination, la imaginación femenina, ¿verdad? Buscando acerca de la posibilidad de que nosotros tuviéramos una mentalidad, ¿no es cierto?, una visión de las cosas, una percepción diferente, que hiciera efectivamente distinta nuestra imaginación. Y los estudios anglosajones son muy interesantes porque son muy pragmáticos, son estudios de casos, básicamente, lo podemos enunciar así, ¿no es cierto?, en un lenguaje contemporáneo, y en esa línea también se ubica el estudio de Ellen Showalter y de Gilbert y Woodward con respecto a las escritoras del mundo anglo del siglo XIX, ¿no es cierto?, en donde a través de una serie de expresiones literarias se busca si es que existiera alguna característica, ¿no es cierto?, que fuera singular y que pudiera diferenciar esa literatura del resto de la literatura llamada universal, la literatura sin apellido, ¿verdad? Y lo que encuentran estas autoras, lo que encuentra, ¿cómo se llama?, Showalter, ¿verdad?, es que existiría como un doble lenguaje en estas literaturas, en donde por una parte se expresa un tono similar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las características históricas, etcétera, pero por otro lado hay como lo que ella llama el discurso de doble voz, hay por debajo de este discurso universalista, digamos, un tono que ella llama la wild zone, la zona salvaje. Y esa zona salvaje se intersecta con el resto del tono, digamos, que es más bien epocal. También Gilbert y Woodward se plantean interesantes preguntas acerca del problema de la autoría. Ellas desde un análisis, desde una crítica psicoanalítica, pero bastante pragmática, se dan cuenta de que se percibe en los textos que ellas estudian una incomodidad con respecto a la autoría. Es decir, las mujeres no se sentirían suficientemente autorizadas como para atreverse a escribir, a tomar la pluma, a autorizarse. O sea, de algún modo, por ejemplo, lo que plantea Natalia, ¿verdad?, con respecto a Marta Brunet, es una estrategia de autorización. Marta Brunet establece esta alianza con Alone y es una estrategia de autorización, porque se necesita, digamos, la venia, ¿verdad?, para entrar a ese mundo masculino. También
hay una cosa muy rica en la reflexión de Gilbert y Ward que ellas detectan en los textos de mujeres, que es la rabia. Ellos dicen en la literatura de mujeres subyace una emoción muy fuerte que es la rabia, que por el otro lado tiene que ver también con este sentimiento de impotencia, ¿no es cierto? Y por otro lado está la reflexión francesa, que ha tenido la mayor cantidad de influencia en nuestro país. Y esta reflexión francesa, que es la que nosotros conocemos a través de autoras como Hélène Cixous, Luz Irigaray, Julia Kristeva, tiene una fuerte influencia psicoanalítica y está dialogando fundamentalmente con el psicoanálisis lacaniano. Entonces, estoy, ¿cómo se llama?, achicando las cosas a lo mejor de manera demasiado somera, pero es por la razón de tiempo, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, en ese panorama francés, ¿verdad?, a Hélène Cixous, que dialoga con Derrida, que utiliza la herramienta de la deconstrucción, de la metodología de la deconstrucción de Derrida, para atacar las oposiciones binarias de la cultura, y entonces poder plantear, ¿verdad?, la posibilidad de una escritura diferente que tiene que ver con aquellas pulsiones que rebasan esa oposición binaria. Entra entonces muy fuerte en este ámbito la idea de lo múltiple, pero siempre también buscando una identidad de manera muy fuerte. Cixous habla de la voz de la madre, de la voz de las mujeres, de la escritura femenina como la voz de la madre, de una escritura femenina también que ella dice una escritura que llaman femenina, para no tampoco restringirla exclusivamente a la que puede ser ejercida por una mujer, ¿no es cierto?, para ampliarla. Pero de todos modos utiliza importantes imágenes que se concentran, diría yo, en la imagen de la madre, en la recuperación del sujeto, con respecto a la recuperación del sujeto femenino, del momento imaginario en que todavía no existe la separación con la madre, de darle palabras a ese espacio de lo imaginario en términos lacanianos, ¿no es cierto?, y identificar esa escritura, esa vuelta, esa construcción de un vínculo con el imaginario a través de la voz de la madre, de un elemento muy de la oralidad, y dice ella, la voz mezclada con la leche, es decir, la escritura femenina relacionada con los fluidos, no con... Esto es muy fuerte, ¿no es cierto?, la reflexión francesa de relacionar la escritura femenina con lo múltiple, con lo que se escapa, con lo fluido, y no con lo ¿cómo se llama?, unívoco, uniforme, que además es súper identificado como con el falo que apunta hacia una pura parte. Entonces, también en esta misma línea podemos encontrar a Luz Irigaray, ¿verdad?, que hace una crítica impresionante al pensamiento filosófico occidental en su libro Speculum de l'autre femme de 1979, y que es absolutamente imposible resumir, ¿verdad? Pero en el pensamiento de Irigaray también es muy fuerte esta cuestión de lo múltiple en contraste con lo uno masculino. Y también hay importantes metáforas acerca de la relación entre la escritura femenina y el goce erótico, y un establecimiento de muchas analogías, así como Cixous establece analogías entre la escritura femenina, los flujos, los fluidos y la voz de la madre y la leche. Irigaray va a establecer analogías con respecto a las zonas eróticas del cuerpo de las mujeres. Ella va a decir, ¿no es cierto?, en su libro, va a decir, las mujeres tenemos nuestro cuerpo está erotizado de manera
genitofugal, podríamos decir, ¿no es cierto? Nuestro erotismo no es solo genital. Además de que nuestro genital es absolutamente complejo, se compone de labios, de vagina, de cuello, etcétera, además de una serie de cosas que a las mujeres no nos enseñan, que participan del goce y la estimulación sexual, ¿verdad? O sea, mi madre creció hasta no sé cuánto tiempo sin saber que tenía un clítoris, ¿verdad? Entonces, esta genitalidad que describe Irigaray múltiple, dice, las mujeres caminamos por la calle con dos labios que se besan entre sí constantemente. Establece estas metáforas del goce para hablar también del goce de una escritura que se disgrega, ¿ya? En una multiplicidad impensada por el pensamiento occidental, que está atrapada en el binarismo, ¿verdad? Julia Kristeva, en cambio, se habla de Julia, estas autoras, por haber establecido estas metáforas con el cuerpo, con la madre, han sido muy acusadas de esencialistas, porque entonces se dice, bueno, pero que si la escritura va a depender de la genitalidad femenina, entonces volvemos, ¿no es cierto?, a la razón biológica y retrocedemos en los siglos, etcétera. Pero la verdad es que si uno lo entiende como metáforas, que por cierto han sido sumamente inspiradoras para la escritura de mujeres, entonces se puede leer en otro nivel, no tan esencialista. Julia Kristeva, en cambio, diría, es mucho más lacaniana. Y en ese sentido, ¿verdad?, claro, un pensamiento que aspira a precisamente no caer en esos esencialismos y que se movió y se ha movido en el ámbito de la negatividad, de la negatividad hegeliana, en el sentido de, por ejemplo, en su texto de 1971, que se llama La femme c'est jamais ça, donde dice, en realidad, teóricamente no podemos establecer la existencia de la mujer, o sea, no podemos establecer una identidad femenina. Dice, sin embargo, no podemos renunciar al concepto mujer en términos políticos, porque si nos quedamos sin identidad femenina, entonces no podemos pedir ningún tipo de reivindicación. Pero en su reflexión teórica y con respecto a la literatura, esta o sea, no es una incapacidad, sino que es una negación teórica, es decir, mientras, en el fondo lo que subyace es, mientras nosotros nos neguemos a definir lo que es lo femenino, entonces eso mantendrá su potencial de poder estar, ¿no es cierto?, haciendo porosa la base de este pensamiento unívoco, es decir, por una parte no nos conviene, digamos, atacar, definir lo que es lo femenino, sino en términos negativos, como algo que no se puede definir. Sin embargo, hay un problema en general, yo diría, con el pensamiento francés y que se apega al psicoanálisis, que es que, por ejemplo, Kristeva entonces también va a afirmar esta cosa, ¿no es cierto?, de la marginalidad, de lo que se escapa del centro, de aquello que no puede ser definido, y establece casi, digamos, como una posición natural, digamos, de la expresión femenina, la marginalidad. Y esto es recogido, por ejemplo, en Chile por Nelly Richard, en un artículo de se me hizo súper corto el tiempo, en un artículo de principios de los 90, que se llama ¿Tiene sexo la escritura? Y entonces en ese artículo Nelly Richard caracteriza la escritura femenina no como algo que pertenece a las mujeres, sino como esta cosa que desborda, que no se deja clasificar, que circula siempre en los márgenes, pero resulta que, tal como Kristeva en su revuelta íntima, ¿no es cierto?, termina finalmente analizando los escritores vanguardistas masculinos como Aragón, etcétera,
Nelly Richard hace lo mismo para el escenario femenino y dice entonces, la primera escritura femenina en Chile es la de Zurita, Diego Maqueira y Gonzalo Millán. Entonces, creo que ahí hay algo que se pierde, ¿no es cierto? Y es el problema que tiene la línea teórica psicoanalista de su falta de historicidad. De pensar, ¿no es cierto?, en términos exclusivamente filosóficos, porque estas corrientes de crítica al psicoanálisis, a pesar de que son sumamente contundentes, de un espesor filosófico increíble, se mantienen en este espacio privado del psicoanálisis, de las cuatro paredes de la casa familiar o de lo totalmente subjetivo, ¿no?, y psíquico, ¿no es cierto? Y entonces nos quedamos sin lo histórico, que es absolutamente fundamental, ¿no es cierto? Y ese es un gran aporte que, bueno, no me queda tiempo para detallar tanto, pero el tema de aterrizar la pregunta a cuestiones, a contextos históricos concretos, de preguntarse cómo funciona el canon, de preguntarse por la marginalidad de la escritura femenina desde Latinoamérica, es un gran aporte que se ha hecho desde nuestro continente. Entonces, dentro, y para recoger lo que se ha planteado acá también, si nosotros hacemos funcionar ese aparato teórico que es importante, pero en contextos históricos concretos, digamos, no en el aire, ¿no es cierto? No, porque si no volvemos a la universalidad. Si hacemos funcionar esas herramientas teóricas en contextos históricos concretos, por ejemplo, como lo que ha planteado Natalia, ¿verdad?, de explicar la escritura de Brunet en el contexto de una época en que las mujeres, no es que a alguien de repente se le ocurrió empezar a escribir, se trata de una época que las mujeres están peleando el derecho a voto, que están apareciendo en la prensa, que están siendo trabajadoras, que están accediendo a la educación superior, que están accediendo a los partidos políticos, etcétera. Es decir, están apareciendo en el ámbito de lo público. Y todas esas transformaciones que son concretas, que son de ideas, que son de luchas y que también son de literatura, son históricas. Bueno, no sé si he sido demasiado dispersa, si he sido demasiado mujerilmente dispersa en esta exposición, pero quisiera también terminar con una reflexión acerca de la marginalidad. Creo que la pregunta acerca de la marginalidad es una pregunta importante. Y también es importante situarla en términos históricos. Por ahí vi en el programa de este encuentro una pregunta, por ejemplo, acerca de la marginalidad de Gabriela Mistral, donde se plantea que a Gabriela Mistral habría tenido un reconocimiento póstumo. Y en ese sentido, bueno, yo quisiera dejar también la pregunta abierta como para a lo mejor conversar. La pregunta que a mí me parece más terrible en ese contexto es cómo una mujer que recibió el Premio Nobel de Literatura, ¿no es cierto?, puede llegar a ser marginal en nuestro contexto histórico. Muchas gracias, Ana María. Bueno, ahora pasamos al momento, el minuto de las preguntas, que les repartieron unos papelitos para un poco ordenar la conversa. Así que a los que tengan ciertas interrogantes, los que tengan alguna pregunta que hacer a una o a las tres panelistas, por favor, si las pueden escribir. Mientras llegan las preguntas, me gustaría hacer un breve recorrido, quizás como volver a los títulos de estas tres entradas, ¿no es cierto?, a la pregunta o a la discusión de la mesa sobre estas otras posibilidades, ¿no es cierto? Yo creo que la primera presentación se sitúa en esta evidenciar la operación de virilización que hace cierta crítica de una época, ¿no es cierto?, en torno a la escritura de mujeres, y yo creo que eso es
esa entrada investigativa es un aporte en el sentido de construir esta genealogía de escritura de mujeres que no es un espacio fuera del conflicto o aislado de las disputas de un campo de poder literario. Entonces es importante también ir viendo cómo se articulan estas escrituras. Por otro lado, ¿no es cierto?, Karen nos planteaba una pregunta que es bien, yo diría que desafiante, ¿no?, porque o bien grande y a mí me hace surgir una interrogante desde estas epistemologías más situadas de las que terminó hablando Ana María. ¿Es posible pensar en procesos de canonización inclusivos? O sea, ¿no hay ahí una cierta dificultad? Bueno, estoy tirando mi pregunta primero. ¿Incluirnos dónde? ¿O incluir dónde está escrito? ¿En qué tradición inscribir, no es cierto? ¿No será los campos o el canon literario como por definición excluyente a partir de esa misma definición que tú dabas al inicio, ¿no es cierto? Cuando hablas de un país como identidad, ¿no es cierto? Hay una cosa más como hegemónica, y es difícil pensar cómo se convierte eso en algo poroso, incluyente, donde está cierta diversidad escritural instalada. En tanto ese canon se instala desde el poder, y el poder implica ciertas exclusiones permanentemente, ¿no? Llegaron 3, 4 preguntas, ¿ya? Y por último, bueno, para cerrar, como Ana María nos plantea una gigante, a partir de su revisión, ¿no es cierto?, sucinta de la teoría feminista y de la crítica literaria feminista y de multiplicidad de autorías y de reflexiones, nos plantea una respuesta precisamente a ese malestar del apellido, ¿no es cierto?, que mucha gente plantea cuando uno lee así entrevistas de escritoras que quieren como un poco desconocer esta diferencia o no problematizarla, quizás para poder entrar al canon, o como diríamos. Ya, vamos con las preguntas. No tuve tiempo de revisarlas, así que voy a ir leyéndolas. En su experiencia, ¿hay un interés inclusivo en la academia literaria, comillas, actual en Chile respecto a la escritura, a las escrituras feministas críticas? Si sucede, ¿qué ha movilizado en ella? ¿Se entiende? Más o menos. Si hay un proceso de inclusión a la escritura de mujeres en la academia. Hay un interés inclusivo en la academia literaria, claro, respecto a las escrituras feministas críticas. ¿A crítica feminista o literaria? Sí, perdón. Sí. Lo que pasa es que yo creo que esto, claro, es un poco conducido, pero tiene que ver con los tiempos y tiene que ver con que a veces de repente se alargan. Pero, Carla. No es fácil. Ya, la tuya es como académicas de una institución. Exacto. Ya, como académicas de una institución de trayectorias en estudios de la diferencia sexual, ¿cuál es su propia reflexividad respecto de la incidencia de sus indagaciones en las transformaciones estéticas políticas referidas a la literatura? O sea, ¿hasta dónde lo que ustedes han estado haciendo incide, ¿no es cierto? En el espacio académico. Bueno, eso no sé. Álgido para mi gusto. Sí. Bueno, yo considero que en las últimas 2 décadas al menos ha existido un proceso lento y por suerte creciente de inclusión, de incorporación de nuevas zonas de temáticas, ¿no? De discursos críticos en la academia chilena. Yo estoy en la Universidad de Chile y puedo dar fe que desde hace más o menos 20 años, de manera muy marginal en un inicio, muy marginal, muy periférico, con muchos contratiempos y una descalificación permanente, se empezaron a instalar las primeras voces, las primeras discusiones, los primeros debates, los primeros análisis de teóricas críticas feministas, ¿no?, dentro de la universidad. No un terreno fácil, las academias suelen ser tradicionales, suelen ser conservadoras.
Suele ser que sea, bueno, tú lo conoces bien, Gilda. Sin embargo, cada vez hay centros de estudios de género. El Departamento de Literatura, donde nosotros estamos con Ana María Baeza, tienen que haber unas 4 o 5, por lo menos, profesoras académicas que trabajamos con perspectiva crítica feminista. Ahora, es un terreno que siempre está sometido al prejuicio, a la descalificación y a la desvalorización por tus pares, muchas veces varones o pares incluso que son mujeres pero que tienen otras lecturas o hacen otras reflexiones sobre la literatura, que no contempla análisis desde el punto de vista del género sexual con respecto a las producciones simbólicas, pero que no contemplan análisis incluso desde el punto de vista de estudios culturales o materialismo cultural, por decirlo de alguna manera. O sea, un ejemplo es que no solo nosotras que tenemos perspectivas críticas feministas, de pronto podemos tener ciertos contratiempos ahí en esos espacios, sino también críticos que de pronto tienden a la interdisciplinariedad, ¿no? O sea, empiezan a manejar otros debates en el ámbito de los estudios culturales. Y yo lo que he visto en los últimos años, y esto ya es una lectura muy, muy personal, creo yo, es una suerte de reacción purista, ¿no? En la academia, en la Universidad de Chile, una reacción purista, algo talibana, pero que paradojalmente está pareciendo cada vez más marginal y más caricaturesca. O sea, creo que estamos en un espacio que paulatinamente ya se está abriendo, ¿no? Con mucho esfuerzo, digamos, para precisamente plantear estos temas. Ahora, por otro lado también, y esto tiene que ver ya con nuestra experiencia concreta, y mi experiencia concreta en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile en muchos aspectos puede llegar a ser muy conservadora, muy tradicional, pero al mismo tiempo es una universidad pública, es una universidad laica, y una universidad que tradicionalmente ha sido abierta con la diversidad, ¿no? Y en ese sentido es un espacio mucho más adecuado para que surgieran precisamente centros de estudios culturales, centros de estudios de género o miradas críticas que fueran... Que en la Católica, claro, la Universidad Católica prácticamente no existe, y yo tengo colegas que nos comentan más o menos como bueno, puede decir. Perdón. No, dámelo conversar. Sí. O sea, quiero decir, hay profesoras que lo hacen en la Católica, hay notables, ¿no es cierto? Gente que trabaja como la Ruy Carreño, la Lorena Amaro, la Magda Sepúlveda, la María Inés Saldívar, pero sí, con un costo enorme, ¿verdad? Sí. Y también con una imposibilidad institucional de instalarse como estudios de género, porque, o sea, nada. Sí, claro. Porque hay zonas de control, incluso hay zonas, pero por ejemplo la otra vez cuando hicimos el homenaje a Pedro Lemebel, ¿no? En el homenaje final a Pedro en el coloquio, que en ese homenaje final, donde al final, llegaron unos chicos de secundario que hacían un acto performativo, las putas babilónicas en las tarrias, hicieron una performance vestido de secundario, travestido, qué sé yo, un homenaje a Lemebel que salió maravilloso, y una colega de la Católica, la Lorena, se acercó y me dijo, bueno, esto es difícil de hacer en la Católica, o sea, mejor dicho, esto es imposible, esto yo no siquiera lo puedo plantear en la Católica. Ahora, sí concuerdo contigo, dentro de nuestro departamento hay zonas que están sumamente protegidas por clausuradas, que es imposible. La revista chilena puede ser una zona, sí, totalmente. Yo creo que también la pregunta por la diferencia, una de las reflexiones teóricas que se ha hecho es, por ejemplo, la de Eliana Ortega, que encuentro que estableció una agenda súper importante, que para mí fue súper inspiradora, que es la necesidad de establecer genealogías de mujeres. Sí. Es decir, la pregunta por la diferencia también tiene que ver con la exclusión del canon, por supuesto, pero estar excluidas del canon significa no solamente no figurar en las listas de los libros más vendidos, bueno, también es otro tema, pero quiero decir, significa no poder establecer una tradición. Eso es lo importante. Es decir, que las mujeres aparezcan así como hongos excepcionales, así por aquí, por allá. Eso es privarnos de nuestra historia. Es un derecho básico fundamental. Entonces,
creo que nuestra primera, o sea, la tarea que yo me autoimpuse, digamos, como crítica y profesora, es la de establecer esa genealogía, la de poder establecer esa tradición, la de poder enseñar escritoras, o sea, tan básico como poder enseñar escritoras mujeres en los programas, ¿no es cierto? Y por cierto que, claro, somos bastantes profesoras en la Chile que ya nos hemos formado en esta línea y que estamos metiendo, ¿no es cierto?, estos temas en los distintos cursos que nos toca participar. Pero por otro lado yo creo en la institucionalización, pero hay que tener, creo, también conciencia de que la institucionalización, y en todos los niveles, es un arma de doble filo. Porque también es cierto que al establecerse los centros de estudios de género, el feminismo, de algún modo, la crítica se ha despolitizado. Y se ha despolitizado en el sentido de que se ha establecido como un saber demasiado específico, demasiado elitista, con una retórica que no, ¿cómo se llama? Que no es comprensible. Y que por lo tanto, en nuestro afán de profundizar y de encontrar grandes respuestas, nos mantenemos estableciendo grandes distancias, finalmente, también con el gran público. Yo feliz llegué donde mi mamá cuando escribí mi primer libro, que tenía que ver con mi tesis doctoral, y que le escribí a ella por todo lo que ella pasó, por toda nuestra historia, etcétera. Pero yo voy a leerle el libro a mi mamá, y mi mamá no puede entender lo que yo estoy escribiendo. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, hay una parte del trabajo que no estamos haciendo, y por otro lado también la institucionalización significa, ¿no es cierto?, estar atada a constante postulación a proyectos. O sea, finalmente estamos también con nuestra actividad se vuelve utilitarista y poco política. ¿Ahí? No sé como académica, pero sí como estudiante. Ustedes dicen, Natalia dice, de a poco se ha ido, ¿cierto?, como metiendo el tema en la Universidad de Chile. Yo estudié mi pregrado en una universidad privada y donde es impensable. O sea, no hay la literatura como estudiante, no la podemos ver desde... De hecho, no leemos mujeres en ni un programa. Es así de terrible. Y por eso me parece que la Universidad de Chile es harto lo que aporta en este sentido. A pesar de que ustedes, claro, que están adentro y como profesora, están ahí diciendo que es de a poquito. A mí me parece que es enorme, porque no lo he visto en otra universidad, tampoco lo vi en la Universidad de Santiago, que también es una universidad pública. Y no, definitivamente no hay tema, no hay currículum, y mucho menos escuela o centro de género, ni teoría, o sea, no, ni pensarlo. Pero puedo decirte que en el país de los ciegos, el Corto Rey, me parece que es una cosa tremenda, porque era como medida, como punto de partida. De liberación. Es interesante la postura de la Natalia y de la Anita María, en términos que hace su propia perspectiva crítica respecto del lugar que está, como para que eso dé la medida de ir más allá. O sea, la puta babilónica es más allá, ¿me Pero eso tiene que ver con el lugar de los sujetos de crítica que están dentro de la institución y que se reconocen cruzadas por ese lugar que ponía Anita María, que me parece fundamental. O sea, yo estoy fuera y lo veo así. Dichosa, estar fuera, aun cuando fue todo lo que significa. Pero quienes están dentro me parece que tienen que tener esa mirada, ¿te cachai? Esa como lucidez espantosa. Sí. Y yo sé que Anita María, que tú tienes, porque tú no solamente estás ahí, que tú sales por otros lugares, los talleres, la vaina, no sé qué. Yo reconozco en ti ese lugar, no lo reconozco tanto en Natalia, pero ¿me entiendes? Como sujetos que están en esa mecánica y que tienen que mover ese lugar. No sé, ya. Sí, hay que buscar ese espacio creativo de la esquizofrenia, de estar como en distintos lugares aportando y traspasando saberes. De pronto. Ya, las tres últimas preguntas las voy a leer. Una específica para Karen, que es desde la curiosidad de lo dicho, desde el título mal puesto por mi parte. Cuéntame un poco de Estela Díaz, la colorina, por favor. Después,
el, comillas, anónimo, siempre fue una mujer, entre paréntesis escrito, encontrado en una biblioteca en Granada, España. ¿Qué opinan de ello? ¿Continúa siendo así? ¿Por qué? No entendí eso. El anónimo, o sea, como la autoría o la no autoría, ¿no? Históricamente, renunciar al nombre propio, un poco. Que sí, ¿hasta dónde eso sigue vigente? O ya no. O también uno podría ir más lejos y muchas mujeres escribieron, ¿no es cierto?, con nombres o con seudónimos masculinos, precisamente para entrar en este espacio del reconocimiento. Y la última pregunta, que llegó recién, hay quienes señalan que la lucha no es de género, sino de clase. ¿Cómo generamos procesos de liberación social más colectivos, más inclusivos? Dice la tercera pregunta. Eso. La última rueda y vamos ya cerrando en honor a los 10 minutitos que nos quedan. Bueno, de la Estela Díaz Barín, poeta chilena, ¿cierto?, que nació en La Serena, se vino a Santiago a estudiar medicina y acá se encuentra con una vida bohemia en la que ella se siente muy cómoda y participa con los contemporáneos de su generación del 50, como José Donoso o Enrique Lin, que después Enrique Lin, ¿cierto?, le escribe el prólogo a uno de sus libros. Lo principal, digamos, de ella es su poesía. Es cómo se instala desde este espacio del que hablábamos antes, desde este espacio privado, social, donde pertenecía a la mujer, y es una crítica fuerte y valiente, yo diría también. Tiene este poema que mencionaban antes, que es La casa. Ella dice, bueno, en la casa yo me... No la estoy citando, estoy tratando de recordar. Yo entraba a mi casa, ¿cierto?, a mi morada, y colgaba mi cabellera como un trofeo en la puerta, y mi casa no era una casa, era una jaula donde me exhibían. Y desde esa jaula yo ya tenía dueño sin saberlo, por ejemplo. Entonces, por eso me parece ella interesante en este contexto, porque retrata muy bien lo que era la mujer en una sociedad. O sea, finalmente esta casa hogar, no era una casa hogar y más bien era una jaula donde la mujer se sentía aprisionada, y Estela Díaz Barín desde ahí manifiesta su poesía y su literatura, pero es interesante ver cómo lo hace desde este espacio y reconoce este espacio y desde ahí, digamos, levanta su voz. Algo sobre... Bueno, no, el nombre propio con respecto a la otra pregunta. Ah, perdón. No. ¿No? ¿De la otra pregunta? Es que yo quedé como un poco cruzada con lo que dijo la Gilda. Bueno, no, es que me quedé como un poco pegada con lo que dijo la Gilda, pero quiero decir que aunque tenemos distintas, a lo mejor, aproximaciones a los temas, creo que en la Universidad de Chile, a pesar de las diferencias que podamos tener, funcionamos las personas que nos hemos formado juntas, como Natalia y yo, y otras personas, de manera bastante colectiva. Y con nuestras diferencias, es decir, yo muchas veces siento que si puedo salir afuera, sí, tal vez puedo tener alguna flexibilidad, es porque tengo un grupo de mujeres, un campo cultural interno que me sostiene y me apoya de manera muy importante. Lo otro, bueno, quería agregar sobre la Estela Díaz, porque lo que tú citas es impresionante, ¿verdad? Ese poema es maravilloso. Además me toca mucho porque estuve trabajando en un montaje de danza que se llamó La Colorina. Muchas sesiones hicimos acá de ensayo con la compañía, y hay una escena muy fuerte que inicia el montaje, que es una cita también de ese poema La casa, que dice, no me acuerdo muy bien, pero destruía mi casa, rota mi casa, hoja por hoja mi casa.
Y decir también que esa casa, si nosotros la leemos en clave tradicional de la interpretación de literatura femenina, que quiere siempre sitiarnos en el ámbito de lo privado, de lo subjetivo, del patos psíquico, creo que no es el camino. Esa casa de Estela Díaz no era solamente su locura, ni su pasión, ni su desaforado forma de ver la vida, sino que también era una postura política radical. O sea, esa casa no es solo su propio mundo íntimo, esa casa es su país. Es decir, es conocido, ¿no es cierto?, el tatuaje que ella se hace para conspirar con un grupo de escritores contra, nunca me acuerdo si era González Videla o era Pinochet. Era González Videla, se me confundo. Claro, se tatúan, ¿no es cierto?, la piel como en un pacto para asesinar a González Videla. O sea, claro, un delirio poético, pero al mismo tiempo una radicalidad política impresionante, y de su ¿cómo se llama?, esta pasión suya no es un pato psíquico solo, sino que es su postura irrenunciable durante toda la vida, desde esa radicalidad y la exigencia que ella le hizo a todo su círculo de cercanos, y cómo le enrostró también a su círculo de cercanos la renuncia a esos ideales, ¿no es cierto? Yo creo que la radicalidad política de Estela Díaz es muy importante de relevar. De hecho, ella renuncia en un minuto al Partido Comunista.